Bienvenidos y bienvenidas a Jurídicamente Hablando, el podcast preferido para hablar de lo jurídico de una forma mucho más sencilla. Como siempre, nos acompaña nuestro abogado por excelencia, Eduardo Simón. Hola, ¿Qué Gemma, tal? ¿qué tal? Muy bien, nada, Bienvenido a un otro día más. programa y estamos encantados de la persona que tenemos aquí hoy con nosotros, pero en esta ocasión le voy a pedir a Eduardo que nos la presente. Bueno, pues hoy nos acompaña pues, una abogada que además de abogada compañera, amiga, porque coincidimos juntos en un despacho ya cuando nos empezábamos a formar en esta materia del derecho penal. Y ahora ella, bueno, ya ha cogido otros derroteros mucho mejores que los míos, y ahora ella es una abogada especializada en derecho penal económico, que eso es una especialización dentro del propio derecho penal. Siempre hablamos de esa especialización dentro del derecho, pues ahora incluso dentro del derecho penal, aún más todavía, también tenemos esa especialización aún mayor en derecho penal económico. Y Teresa Martínez Fuentes, pues esta compañera, y yo digo que os va a sorprender, y bueno, Teresa, bienvenida al programa con nosotros. Gracias, Teo. Bueno, no sé si he tomado derroteros distintos. No sé si mejores o distintos, pero bueno, estamos ahí en el lío. Y encantada, Gemma. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Teresa. Exactamente, queremos saber, y nuestros espectadores seguro que tienen mucha expectación, nunca mejor dicho, de qué es el derecho penal económico, porque suena bastante serio. Pues mira, yo creo que el principal problema que hay con entender qué es el derecho penal económico es que la gente tiende a pensar que es algo muy novedoso porque al final la imputación de las personas jurídicas o la imputabilidad de las personas jurídicas es algo que está regulado desde hace bastante poco. Sobre todo pues, conforme vamos, ¿no? En el derecho, que vamos siempre un poquito más retrasados para especializarnos. Esta imputabilidad o esta regulación sobre la imputabilidad viene desde 2010 y luego la modificación del Código Penal también de 2015, pero en realidad los delitos económicos siempre han existido, las estafas siempre han estado en el Código Penal, las apropiaciones indebidas. Al final es todo lo que es la protección de la economía, tanto de una persona como de una persona física o de una persona jurídica, ¿no? Lo que sí es cierto que se tiende a pensar bueno, que es novedoso por esa regulación posterior de la imputabilidad de las personas jurídicas. Una persona jurídica, Tere, ¿qué es? Porque hay muchas personas que no son ajenas al derecho, que nos ven y que quizá pues, no relacionan que es una persona jurídica. Pues una persona jurídica es cualquier tipo de sociedad, empresa, cualquier tipo, pues eso, de agrupación de economía de las personas. En realidad es una empresa, en esencia es una Ujú, sociedad. ujú. Vale. Es importante porque muchas veces, muchas personas luego nos ven por la calle y nos preguntan, oye, es que cuando hablaste de esto no guardaba, o sea, no entendí o no cogí ese hilo, ¿no? Muchas veces intentamos hacer un poco el podcast para que sea muy, muy cercano a la gente, que no solo, evidentemente, cualquier jurista sabe lo que es una persona jurídica, pero bueno, lo asociamos en muchas ocasiones con, por ejemplo, con una entidad, en este caso como una empresa, ¿vale? Una persona jurídica y una persona física, pues cualquiera de nosotros. En cuanto a un término muy sencillo, porque mucha gente que nos ve, pues seguro que le ilumina. En cuanto a imputabilidad, es que se le pueda reprochar penalmente un delito, ¿vale? O sea, es que son términos que nosotros utilizamos como si fuese Correcto. lechuga, y muchas veces, pues mucha gente luego nos diga, es que hablasteis de esto, ¿no? O sea, la imputabilidad es cuando realmente tiene esa capacidad para poder ser juzgada, por así decirlo, ¿no? Que hay un reproche penal. ¿Mm? Bueno, vamos a volver al lenguaje más sencillo, que yo soy la que aporta ese lenguaje más sencillo, precisamente porque no soy abogada. Y nos gustaría saber cuáles son los delitos económicos más frecuentes que te encuentras en tu día a día. A ver, el delito económico yo creo que por excelencia sería la estafa, pero hablando de personas jurídicas y hablando de los delitos que pueden cometer, es decir, los delitos que pueden cometer las empresas, pues tienes desde apropiaciones indebidas, tienes corrupción en los negocios, incluso revelación o descubrimiento de secretos, tanto de clientes como de empleados. Tienes todos este tipo de delitos, muchos delitos que vienen de conflictos societarios, delitos contra la hacienda pública, delitos contra la seguridad social, son muchos delitos los que puede cometer una empresa. Hay una parte que siempre se dicen cuando tenemos una obligación y el no saberlo no te exime de hacer esa obligación, como de pagar un impuesto. ¿Sucede en alguna ocasión que una persona comete
un delito económico sin ni siquiera saber que lo está cometiendo? Así un poco no sé si me he explicado suficiente. Sucede en muchas ocasiones, sucede en muchas ocasiones. De hecho, en el caso de las empresas, la eximente es justo tener un compliance, que son unos procedimientos para poder controlar, identificar todos los delitos penales que se pueden cometer tanto por la empresa como los empleados y poder no ser juzgada o quedar eximida o quedar, que no se le puede imputar ese delito. Con lo cual, esto sí nos valdría incluso en una persona física, en una persona, pero la empresa sí que necesita acreditar que ha, podi- ha hecho una labor de investigación de todos los delitos que puede cometer una empresa, con lo cual eso en la persona o en la empresa es tanto imposible porque es la causa de exención de la Tienes que responsabilidad. saber, Ella tiene tienes que que saberlo conocerlo, sí o sí. tiene que hacer un trabajo previo para identificar todos los delitos que se pueden cometer, con lo cual aquí eso de no lo sabía, No que era vale, delito, no aquí vale. ya sí que no vale, o sea, aquí ya sí que aquí ya entonces eso sería imputación o, perdón, una responsabilidad ya directa, no se puede Es jugar. que hablamos de que, como ha dicho Teresa, la modificación de la ley, es decir, en este caso, ahora es obligatorio, por así decirlo, esos programas de cumplimiento, que se llama compliance, ¿no? En el cual la empresa tiene que acreditar que ha hecho, como dice ella, una investigación dentro del seno de su empresa de qué delitos pueden cometer sus empleados y establecer una serie de control para evitar que se cometan esos delitos. En el caso de que haya un delito dentro del seno de una empresa, una apropiación indebida, por ejemplo, hablamos de que la empresa tendrá que acreditar, porque será inicialmente imputada, tendrá que acreditar que ha activado una serie de protocolos y una serie de, canal de denuncia, etcétera, etcétera, en el cual ha hecho todo lo posible para que nadie cometa un delito. Y si esa persona lo ha hecho, pues que se ha saltado todos los controles establecidos por parte de la entidad, ¿vale? Entonces, claro, ahí entonces cuando se produce esa exención de responsabilidad de la empresa, porque ha establecido un programa de cumplimiento, ha tenido una vigilancia, supervisión, control, con una persona incluso contratada, un compliance officer se llama, y ese empleado pues ha saltado toda la torera. Sí es cierto que los que normalmente más cometen delitos, quizá, bueno, ahí Teresa tiene mucha más experiencia que yo, normalmente suelen ser los propios directivos, los propios jefazos de las mercantiles, ¿no? Así es, el empleado. Aquí sobre todo es la información, porque no es solo que tengas esos programas de prevención, es que el empleado también esté informado sobre todo de esto. Es algo harto difícil también para entender y para gestionar, sobre todo si la empresa tiene muchos trabajadores, porque supone que tienes que dar unos cursos de formación sobre esto, activar un canal de denuncias. Entonces, el empleado tampoco va a ser, es decir, el empleado, no es normal que el empleado cometa un delito para que la empresa se beneficie, no, cometerá un delito para beneficiarse él fuera de la empresa. ¿Qué pasa? Que los socios o los administradores pues sí lo pueden hacer o sí que sería más, ah, mm, se podría atender más a pues, conseguir un beneficio de la empresa a través de la comisión de un delito y utilizando a la empresa para ello. Entonces, sí que es cierto que suelen ser más los socios o los propios administradores de la empresa, incluso directivos de la empresa, los que puedan cometer este tipo de delitos. ¿Qué pasa con esos dueños de esas empresas? ¿Pueden responder personalmente cuando cometen un delito? Por supuesto, de hecho es lo que se llama una actuación en nombre de otro. Es decir, cuando un administrador o un socio de una empresa utiliza la propia infraestructura de la empresa o la propia empresa para cometer un delito en su propio beneficio, habiéndose saltado todos estos programas de prevención, de control, identificación que conocemos, pues, tú puedes ser imputado a nivel personal. Claro que sí. Además, eh, em, no solo al final aquí se hace como te he dicho, se hace una apropiación indebida, una administración desleal. ah, no solo se comete para el beneficio de la empresa, se puede cometer para tu beneficio propio. Ese sería el momento en el que esa persona respondería personalmente, así como el empleado también. Si hace o realiza este tipo de conductas al margen de la empresa, utilizando su infraestructura y no
teniendo un control o al margen de la empresa, también puede ser imputado. Lo que pasa es que aquí, y eso sí es muy importante, la empresa seguiría siendo responsable civilmente. Aunque se pueda acreditar que el empleado lo ha hecho sin la autorización, saltándose todos esos procedimientos de control, la empresa, el que respondería por el delito, es decir, esas penas de prisión, esas penas, pero la pena económica, es decir, la responsabilidad civil que nace del delito y que conlleva, siempre va derivada de la comisión de un delito, la empresa debe de responder en el caso de que el empleado sea insolvente, y esto es una forma también de proteger a las víctimas, ¿no? Y esto además se introducía en el Código Penal mucho antes que la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Siempre han sido jurídicamente responsables por la vía civil, ¿no? Entonces, esto es una cuestión bastante importante a saber. Imagino que habrá más penas económicas, ¿no? Sanciones económicas más que de cárcel, o da Una igual. empresa no puede ir a la cárcel. Claro, Por esto eso, es por eso. importante. Las empresas tienen también, si la empresa comete un delito, tienen unas penas que evidentemente son distintas. No va a ir el que se enfrenta, que al final es la persona que representa a la empresa, a esa persona tú no le puedes meter prisión. La empresa, como dice Eduardo, no puede ir a la cárcel, por eso tiene unas penas distintas que pueden conllevar hasta la disolución de la empresa. En este caso, si el trabajador, como hemos dicho, cometiese el delito, el trabajador es el que sí que se le puede poner una pena, como las establecidas originalmente en el Código Penal, desde que pueden aparejar penas de prisión, y en este caso la empresa solo tendría que pagar, que es la responsabilidad civil. Eso es importante que sepamos, que siempre o casi siempre cuando se comete un delito hay una responsabilidad Porque civil además las económica. empresas no solo tienen programas de prevención, sino también tienen que tener de control, si no me equivoco. Por supuesto, tienen que controlarlo, tienen que identificarlo y tienen que actuar. En cuanto a las penas que hablábamos de las personas jurídicas, hay que decir que la pena principal de una persona jurídica es la multa, ¿no? Es la pena que se suele imponer por excelencia, pena principal, y que esa sí o sí se la lleva. Como ha dicho Teresa, hay otro tipo de penas. Disolución de la mercantil, que es una de las más gravosas. Que, por Clausura de ejemplo, locales. clausura de locales o establecimientos donde se ha cometido ese delito concretamente, en una ciudad determinada, por ejemplo. Hablamos también de incluso que un interventor judicial para poder gestionar esa mercantil. O sea, es que las penas son bastante variopintas, pero evidentemente perjudican el seno de la empresa. Pues tú imagínate que un tercero se pone a administrar tu mercantil, ¿vale? Sí es cierto que la pena de multa es la más característica, pero, o la pena principal, pero también hay otras penas. Lo que a mí, todo esto es a lo que me viene a costoso. Es decir, establecer un programa de compliance. Yo hice en su momento un curso de compliance, es cierto que, bueno, que yo quizás no tengo tanta especialización como tiene Teresa, ni mucho menos en cuanto a tipo de sistema, pero yo cuando hice ese curso, me tiré durante un año haciéndolo, es que todo se asocia a que cuesta una pasta. Es decir, es que tener programas de cumplimiento, saber hacerlo, la responsabilidad del compliance que lo haga también tiene que ser importante. Luego, esa supervisión, esa gestión. Claro, una gran empresa, pues quizás no tiene problema, una gran mercantil, pero ¿y esas empresas que son más pequeñas? Claro, es que claro, la empresa cuando contrata a alguien lo hace en un beneficio tanto directo o indirecto, ¿no? Esto no te crea un beneficio o no ves ese beneficio de una manera... lo ves cuando ya estás imputado en un tipo de delito o estás dentro de un procedimiento penal, pero pagar a alguien, ¿no?, para que simplemente controle algo que puede pasar o que no puede pasar, es algo que las empresas se cuestionan mucho, porque al final, como te digo, no estás pagando a un empleado para que te genere un beneficio como tal, estás pagando a un empleado o a alguien que tienes que tener, un comité o un representante, que luego lo haremos también sobre ello, cuando toque que lo que redecir y lo que reespecificar. Estás pagando a alguien para ver si pasa esto, no meterte en un lío. Pero eso no te da un beneficio, tú no ves un beneficio directo en ello. En cuanto a la obligatoriedad de estos programas de compliance o de cumplimiento, que Teresa nos lo va a especificar un poco más que yo, creo que está en cuanto a su obligación, creo que ciertas entidades no bancarias y demás, pero por ejemplo una empresa de 10 personas, entiendo que esa implementación de ese programa es voluntario. Creo, o sea, lo que sí también es claro que ¿cuándo va a ser obligatorio? Pues como pasa con la prevención de riesgos laborales, que eso es obligatorio cuando ya tienes un solo empleado. Hasta que no se someta quizá a esa obligatoriedad 100% de cualquier empresa pequeña, pero es lo que hablamos, ya la prevención de riesgos laborales a la gente le cuesta,
pues imagínate la prevención de riesgos penales. Bueno, Claro, aquí imagino, hay empresas que se dedican, empresas externas que se dedican a esa formación. Quizás, o- Bueno, no las hay, no te creas que hay muchas. Sí es cierto que puedes contratar a un despacho de abogados en este sentido, porque al final siempre va a ser alguien que sea experto en... experto en esto, entonces sí que te lo puede ofrecer, ¿no? Pero como es algo novedoso, no es algo, o sea, no hay una, no hay, las habrá, pero no es habitual que haya una empresa que solo se dedique a hacer compliance para otras empresas, ¿de acuerdo? Siempre, pues, dentro de la sociedad te lo hace alguien que pueda estar algo conectado con el derecho penal. Lo que tú dices, por ejemplo, lo que decía Eduardo de las pequeñas empresas o las grandes empresas, lo cierto es que el Código Penal tampoco te dice que sean No. unas grandes empresas, te lo obliga a todas las empresas. Entonces, sí es cierto que hay cierta flexibilidad, al final, si tú vas a la literalidad, aquí en cuanto te formas en persona jurídica, debes de tenerlo, porque es tu forma, por lo menos, de estar exento, aunque lo contrates a un tercero, Sí, ¿vale? lo que yo me quiero decir mejor es que no tienes, por ejemplo, a un inspector que supervisa dentro de tu seno de tu empresa pequeña Así es. si tienes ese programa de Así cumplimiento. es. Eso sí, si dentro de tu empresa el día de mañana pasa algo y no tienes ese programa de cumplimiento, te Así pueden es. imputar a ti esa responsabilidad penal como empresa. Así es. La prevención de riesgos laborales, una vez que tengas un empleado, hay un inspector que si ve y no lo tiene, pues te castiga con una pena de Así multa, es. ¿vale? O sea, o te sanciona. Pero que sí es cierto que hay grandes entidades, bueno, así lo recuerdo cuando me formé un poquito sobre ello, que sí tienen la obligatoriedad de tener sí o sí ese plan de cumplimiento. Y sí, Correcto, por exacto, y ejemplo, creo dentro que de la banca, empleados, ¿no? exacto, Etcétera, pequeñas y grandes empresas, bueno, pequeñas y grandes empresas, no medianas y grandes empresas, también. siempre tienen la obligación de tener este tipo de, dentro de la empresa, Sí. lo que no significa que no tengas que tener ese programa, de alguna forma, no tanto ese comité, sino ese programa hecho, ¿vale? Bueno, Teresa, nosotros tenemos algo muy característico nuestro, que es que nos encanta romper mitos. Entonces tenemos que preguntarte si nos puedes decir alguna falsa creencia popular sobre delitos económicos. Vale, falsa creencia popular sobre delitos económicos. Yo creo que la primera falsa creencia popular en delitos, en general, en cuanto a te enfrentas a un sistema judicial, es siempre lo mejor es denunciar. No, aquí perdemos todos, ¿de acuerdo? Aquí pierde el que denuncia, aquí Sí, porque pierde, la justicia es tan aquí rápido y pierde, eso. exacto. Los procedimientos llevan un coste y la gente se cree que aquí puede denunciar y que luego siempre van a tener la razón, o que incluso pueden denunciar y que no les va a costar nada. No, sí te va a costar y te va a costar también, no solo económicamente, sino te va a llevar un desgaste personal. Pues las empresas, imagínate lo que pueden llegar el desgaste que puede ser para una empresa el estar en un procedimiento que no se sabe si se va a disolver, si se va a clausurar. O sea, las penas llegan hasta el último trabajador. Entonces aquí esto es, sobre todo, el voy a denunciar sí o sí. No, vamos a ver otras medidas que ahora también, pues, gracias a Dios, cada vez tenemos más las mediaciones, o están entrando más temas que lo que implican es que no se haga tanto daño como tanto a la persona denunciada como a la persona denunciante. Y otro mito, que esto es un poquito más jurídico, em, y sería un poco más incluso para los jueces, ¿no? Es que nos encontramos, para que la empresa se enfrente a un procedimiento penal, como la empresa no puede declarar, es decir, la empresa tienes que nombrar a alguien para que declare. Y esto nos pasa también un poco como en el tema del compliance o del comité. Tú tienes que nombrar un representante que no sea parte de la empresa para que declare sobre temas o sobre el delito que se ha podido cometer o sobre el delito que se está imputando a la empresa. Bueno, esto al final o lo elige el administrador, que es el mismo que también debe estar o suele estar imputado hasta que se esclarezca quién ha tenido la responsabilidad o si han habido o si se ha controlado ciertamente o se han tenido estos procedimientos de cumplimiento. Entonces siempre nos lleva a, eh, claro, tú nombras un representante que no tiene ni idea de lo que está pasando, que no tienen idea porque, como te he dicho, tú no vas a contratar o la empresa no va a contratar permanentemente a alguien simplemente para que sea su representante en un momento en el que se tiene que enfrentar a una declaración, em, y luego cuando lo tienes que nombrar, lo nombras corriendo y rápidamente
Y claro, esa persona no tiene ni idea de lo que ha pasado, del funcionamiento de la empresa, con lo cual siempre al final termina siendo o elegido por un administrador o no teniendo nada que decir, o quien representa a la empresa llega y dice: es que no, yo no tengo conocimiento de nada. A mí se me ha nombrado como representante, vengo aquí, pero no tengo conocimiento de nada. Entonces es algo absolutamente innecesario, ¿no? No es algo que al final a nosotros nos calienta mucho la cabeza cuando nos dicen: oye, tenéis que nombrar un representante de la empresa. Están los administradores, tienen que venir a declarar y tiene que venir a declarar la empresa con un representante. Oiga, pues ¿a quién nombramos ahora? Porque nosotros no hemos contratado a nadie como representante de la empresa solo para que sean... ¿Puede ser un abogado ese representante? Sí, puede ser un abogado, al final es un representante. Tampoco el Código Penal tampoco te dice exactamente. Evidentemente, lo mejor es que sea un abogado, alguien que sepa de leyes, alguien que sepa pero alguien que, sobre todo, es alguien que sepa de la empresa y del delito que se ha podido cometer, o si la empresa ha tenido ese cumplimiento o no, ¿no? Entonces, al final, ¿quién lo nombra? Lo nombra el administrador, que también está imputado, con lo cual aquí hay un conflicto de intereses bastante grande. Nos vemos siempre, la verdad, que los abogados un poco con ese tema un poco liados, y además también los jueces andan un poco liados con estos temas también. Es algo que se debería de regular de una manera más profunda. Hablaremos luego también un poco de la formación, ¿no? De esa especialización que se necesita, pero yo ya con lo que me estás comentando, Tere, yo te quiero preguntar, porque en muchas ocasiones nos encontramos ya no solo a abogados que no sepan derecho penal en el seno de una empresa, sino que tú crees que jueces, fiscales, pues sobre todo, evidentemente, salvo de Madrid Capital, sí hay una fiscalía concretamente que conoce un poco más eso, pero un juez de instrucción no tiene por qué tener esa capacidad de conocer con tanto detalle. También nos pasa a mí, por ejemplo, sobre todo en los delitos que he llevado más de corrupción de particular en cuanto a, por ejemplo, los delitos en el ámbito deportivo, ¿no? De corrupción deportiva, que llevamos varios futbolistas de carácter profesional en el despacho, y es que te encuentras con jueces que es que no tienen ni idea de qué tipo de delito es. O sea, lo conocen, pero a la hora de la práctica somos los letrados que representamos, o uno, el letrado de la Liga o el letrado de la Federación, cuando acuden también a ese tipo de procedimientos como acusación particular, y se ve realmente que quien maneja son los letrados, porque no ni el juez ni el fiscal tienen una especialización en ese tema. ¿Tú crees que a día de hoy tenemos un gran nivel en cuanto a especialización, no solo en compañeros, sino en jueces, que al fin y al cabo son los que toman decisiones, o en fiscales? Para nada, para nada. A ver, no es normal, ¿no? El sistema judicial al final, eh, esto es una especialización dentro del derecho penal, es una especialización que conlleva, como decía, bueno, como dice e inventó Ramón Navarro Quijano, que al final es la persona que yo admiro y quien me ha dado, por su conocimiento de este tema, y quien más bueno, me ha dado esos puntos un poco para ir resolviendo estas cosas. Tú tienes que tener un conocimiento 360 del derecho. Incluso tienes que estar, no sé si es mejor incluso que estés especializado en el mercantil o en este tipo de temas que en el penal. O sea, es un juez de instrucción al final, y ya con cierta edad está harto de ver otro tipo de delitos, que son narcotráficos, entonces es normal que al final ni tan siquiera saben qué diligencias de investigación tienen que solicitar para poder resolver o para poder... está claro, sí, el acreditar que se han prevenido los delitos, pero no, es que al final también tenemos administraciones desleales, tenemos delitos que nos llevan una documental extensísima, contable, y no la saben leer, no la saben ni tan siquiera interpretar, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un trabajo, también entiendo bueno, hay gente que le da la cabeza, ¿no?, para todo, pero claro, es que cuando estás especializado en una cosa y te dicen que ahora tienes que saber de mercantil, que tienes que saber de administrativo y que tienes que saber de laboral, y que para hacer una sola especialidad del derecho, que es el derecho penal económico, claro, la cosa, o sea, es normal, ¿no? O sea, que tendría que haber, a mi juicio, tendría que haber jueces especializados en este tipo de delitos, y además que no lleven otro tipo de procedimientos. Es decir, Porque, quizá como jugador especializado en violencia sobre la mujer, es decir, exactamente, juzgado exactamente, especializado en... exactamente, Eduardo, Ujú. porque si no, no es culpa de los jueces, no es culpa de los fiscales, no es culpa de los abogados, es que esto es culpa un poco también del sistema que tenemos, tanto educativo como luego de oposiciones. Ujú, ujú. Yo también tengo una curiosidad básica, porque tú
yo sé, tú cierto que trabajas con muchas más empresas. Tú cuando una empresa te contacta, Teresa, mm, ¿qué recomendación básica le dices? Es decir, la primera reunión que tienes con ellos, ¿qué recomendación básica inicial que digan, "Mano, es que no tienes ni tan siquiera esto, es para echarte"? Claro, depende, depende del delito que se trate, pero estos programas, estos programas de cumplimiento son necesarios tenerlos. Eso es lo que lo primero que le diría en el caso de que esté la persona jurídica o que se haya responsabilizado, que esté dentro de un procedimiento, que se vaya contra ella, que esté investigada. Este tipo de programas y además ese comité de cumplimiento es la única forma de acreditar la mayoría de delitos, que no todos los delitos también. Ujú. ¿Ese programa de cumplimiento tú lo haces tú personalmente o delegas en otro despacho, en otro Es- compañero? Esos programas de cumplimiento, la empresa cuando a mí ya me llega investigada, porque normalmente a mí ya sí que yo al final lo que hago es tema judicial, ¿no? Esos programas de cumplimiento deberían ya de tenerlos. Sí es cierto que también la ley te da la posibilidad y el Código Penal te da la posibilidad de eximirte de responsabilidad en el caso de que cuando tú sepas que has cometido un delito y antes de que llegue el juicio oral, tú hayas elaborado ese tipo de programas, ¿no? Y que también hayas reaccionado, bueno, que lo hayas hecho corriendo, ¿no? Todo lo que tenías que hacer antes, entonces ahí sí que puedo ayudar a la empresa a poder hacer este tipo de programas. Pero no es, al final aquí no es ir rápido y corriendo, es hacerlo, son cosas que llevan muchísimo estudio. Entonces, es mejor que lo haga alguien que incluso sepa más de la empresa, Ujú. no el abogado que luego le tienes que contar rápido y corriendo todo lo que hay que hacer, porque claro, ahí también tienes que tener muy en cuenta la infraestructura de la empresa, tienes que tener muy en cuenta hasta el último empleado de la empresa, medios tecnológicos que utilizan, ordenar, todo, o sea, tienes que tener todo. Entonces, sí que es cierto que yo considero que es mejor y recomiendo que sea una tercera persona, que no sea la persona que te va a defender el juicio la que te haga este tipo de Otro programas. diría muy importante, discúlpame, que para mí me resulta curioso. La empresa se entera de que un socio, ¿vale? X, ha cometido un delito. Claro, la empresa se ve en la tesitura de denuncio, pues claro, se me puede caer cierta responsabilidad encima mía, o no denuncio y veo de qué manera puedo escaparme de todo esto. Si no recuerdo mal, no sé si una causa o si no de exención de responsabilidad, sino de atenuación de responsabilidad, es que la propia empresa diga, ostras, me he enterado que el socio X ha hecho esto y se lo comenta a Fiscalía. Pero claro, ya sabes que tu empresa se va a un procedimiento judicial que va a durar X años y que puede haber una cierta responsabilidad hacia ti. Teresa. Eso es un tema muy difícil, es una pregunta muy difícil, Eduardo, porque al final no quiero dar recomendaciones que No, no, estén no, fuera no que hagas una recomendación, No, sino que a ver, también eso pasa, pero pasa más al contrario, que estás en un delito, que te ves en un conflicto societario y el socio no ha hecho, el socio que quieras echar, que no ha hecho nada, le empiezas a imputar delitos o le empiezas para poder echarlo de la empresa sin tener que comprar sus participaciones al precio que las vende o querer echarlo. Pero en este caso sí que es cierto que yo en este caso lo que haría es corriendo establecer unos programas de gestión, de prevención y tratar de individualizar mucho esa conducta. Porque en el momento, al final la administración desleal también es meter, o para mí también es meter en una empresa en un procedimiento cuando no tienes la seguridad de que esa persona realmente haya hecho eso, porque, bueno, va contra la empresa, ¿no? Entonces estás también creando un perjuicio para la empresa. Y no solo para la empresa, es que la empresa son los trabajadores. Es que si te disuelven la empresa, no nos olvidemos que no solo los socios son los que sufren, es que la empresa, empresas muy Claro. grandes, que al final el que sufre también es el trabajador. Entonces ahí sí que trataría de mediar un poco y de asegurarme mucho de poder individualizar esa conducta, ¿no? del socio, antes de ir corriendo a fiscalía a denunciar a mi socio. Eso no es de buen ver.
Nos gustaría saber cómo es tu día a día, porque nosotros te imaginamos así como en la serie de Sweet, de Wall Street, es así tan glamuroso con el tacón de aguja llegando al juzgado. A ver, es en el momento en el que hablamos, en el momento en el que se denominó a los, o sea, se denominó, perdón, a los delincuentes económicos, delincuentes de cuello blanco, ya parece como que incluso tienes que delinquir para que se te, quiero decir, para ser un buen empresario. Mira, si eres empresario siempre vas a tener algún problema con la ley, eso es así, eso, el negocio te lleva siempre a tal. Mi día a día no es como Suits, no es como es harta de papeles, es con una mesa llena de papeles en la que ni tan siquiera se me ve. Entonces no tengo no tengo tiempo para meterme en los líos de Suits. Pero sí, evidentemente, pues es algo un poquito más sofisticado por el tipo de personas con las que tratas. A ¿no? mí, a mí eso nunca me lo has preguntado, porque no me ves tan elite de no me ves tan elite de no, me ves más en el barro. Pero, pero es eso, es que nosotros también, o sea, los penalistas económicos también estamos muy en el barro, porque es, ya te digo, es mucha documentación, muchísima documentación. Somos ratas de biblioteca, no somos la guapa de Switch, no, desde luego que no, ni nos da tiempo a tener esos líos. ¿Podrías darnos ejemplos concretos así de los casos más habituales que encuentras en tu despacho? Pues es un poco, mira, retomando un poco también lo que hemos dicho antes, a mí, pues con la confidencialidad, y no puedo decir nombres, pero de lo que también de lo que estoy muy orgullosa, por ejemplo, es de ciertos conflictos societarios bueno, que delitos que hemos llevado a raíz de conflictos societarios en los que se han querido dinamitar unos a otros por motivos simplemente económicos y al final, pues hemos salvado a la empresa, hemos conseguido que se haga justicia, con lo cual hemos salvado mm, los beneficios económicos de los otros socios y el trabajo de muchos empleados. Entonces, eso, la verdad es que sí que son casos, he llevado de todo tipo de delitos económicos, ¿no? Pero yo creo que de lo que más orgullosa estoy es de haber podido, en un conflicto societario con unos intereses totalmente contrarios a la ley, poder esclarecer eso, y poder salvar la empresa y poder salvar económicamente la cartera de la gente. Eso sí es algo que, El caso de éxito que más te sientas tú orgullosa, que lo recuerdes, decir, ostras, este es, guau, o sea, que te acuerdas de él de vez en cuando. sí, bueno, es una empresa tecnológica de referencia internacional, que bueno, no fue ella ni mucho menos la que hizo una estafa, le hicieron una estafa bastante grande, porque al final las empresas tecnológicas son empresas muy, ah, bueno, que a la gente le gusta y a la gente suelen tener bastantes beneficios. Y es un procedimiento que llevó años y años y años y al final conseguimos sacarlo adelante y que esas personas, las personas que habían estafado, que además eran gente mm, intelectual, gente del derecho, gente que al final tenía una infraestructura, tanto aquí como en Estados Unidos, para poder realizar ese tipo de estafa y conseguimos, con mucha investigación, una investigación también coordinada con Estados Unidos, a encontrar a estas personas y que respondieran sobre este hecho. Y ahí la cooperación fue muy difícil, la cooperación internacional en este tipo fue muy difícil, fue extremadamente difícil. Que hablando de esa cooperación, hablando de delito tecnológico, ¿realmente tú crees que la policía, e incluso, bueno, vamos a hablar primero con la policía y luego iremos con la justicia, ¿crees que tiene medios suficientes para perseguir ese tipo de delitos? Porque la globalización hace de que una persona te estafa estando en Estados Unidos. No tienen, no tienen esos medios, pero es que tampoco, es decir, los paraísos fiscales, hay sitios donde ni tan siquiera ellos te responden porque están protegiendo una economía, porque además es que tienen esa infraestructura para proteger esa economía que viene que saben perfectamente que viene de actos delictivos. Entonces hay una superestructura que al final te limita es decir, tú les preguntas y ellos no te responden. O Ujú. te responden directamente, no, es que nosotros no tenemos una cooperación o no tenemos la obligación de contestaros. Que eso pasa Entonces también. eso se hace muy difícil. Y que eso pasa también con las redes sociales. Muchas de ellas, Instagram, Facebook, tal, te dice, o ni te contesta a un juez, o sea, de español, o sea, Exacto, no, es que que estamos hablando de cosas de diligencias que piden los jueces, son diligencias que, o sea, yo no somos nosotros personalmente las que hacemos, no, la gente, son los jueces o es la policía la que pide una información a quien se le dice que son es la autoridad a quien se le dice no te vamos a dar esta información. Entonces,
nos encontramos también con esas limitaciones, ¿no? Y eso es el problema también de la globalización en ese sentido, que tiene tantas ventajas por otro lado. ¿Y crees que ahora estamos viendo, por ejemplo, en Guardia Civil o en Policía Nacional que se están creando, o se crearon ya hace unos años, esas unidades especializadas de delitos tecnológicos, delitos informáticos? Evidentemente lo forman agentes, que por la general son agentes que tienen cierta pericia en ese tipo de asuntos, aunque con las trabas que se encuentran burocráticas. ¿Crees que aún así hay medios suficientes realmente pues para... Oiga, sí es cierto que, bueno, ahora, por ejemplo, la Policía Nacional y la Guardia Civil está muy comunicativo. Oye, cuidado, SMS, POM, esto es te pueden hacer phishing, que te pueden acceder dentro de tu cuenta bancaria y robarte el dinero, ¿no? O hurtarte, quitarte, estafarte, lo que sea. ¿Crees que la policía, además de ese mensaje comunicativo que está haciendo ahora, tiene realmente medios para prevenir? O sea, ya no es para investigar, sino para prevenir. No lo creo porque además creo que debería, y además lo creo por el número de policías. O sea, es que al final llegamos no es la primera vez que denuncio, esto sí que es a nivel de familia, me ha pasado de ir a denunciar una estafa que te han hecho y ir con todos los datos del teléfono móvil o lo que sea, y la policía decir, no, bueno, es que no, con esto no vamos a... Es que es también la importancia que se le dé, ¿no? Si también no hay suficientes agentes como para un trabajo tan arduo como estos. Se encuentran 3, 4 estafas gigantes internacionales. Es que luego hay otros delitos también un poquito más pequeños que es que ni tan siquiera los pueden coger. Entonces, ya no es solo que no tengan los medios, ¿no? Que cada vez los tienen más, sino que es que necesitan a más personal para esto. Ujú, ujú. Em, Aparte, si es que ya tan solo es que también los propios juzgados, desde la saturación que tienen, es que cuesta mucho, es que es muy difícil, porque ofician a policía y demás. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos penalmente unos plazos de instrucción reglados, es decir, de un plazo máximo de duración de la fase de investigación, por así decirlo, de un año, que puede ser prorrogada y demás. Pero claro, llega un punto en el que se habla de un delito, o sea, ¿cuántas personas conocerá, Gemma, tú quizás que estás fuera del mundo jurídico, que le ha llegado un SMS, la DGT, pam, pam, pam? Mucha gente pica, o gente mayor, o gente que al principio no había esta alarma social. Todo eso son delitos que se cometen, delitos económicos, que se cometen pues, con esta globalización, ¿no?, que tenemos, y que es muy difícil perseguir, y que es muy difícil, incluso es que cuando te han quitado ese dinero, sé que casi que puedes rezar a que luego no te involucren a ti con cualquier asunto como en calidad de investigado, porque ya no solo el delito de estafa, este delito de estafa online, sino también un delito que se llama blanqueo de capitales por imprudencia. Es decir, que en muchas ocasiones, pues por ejemplo, sobre todo a mí me ha pasado en clientes, por ejemplo, de índole latina, que no tienen cuenta bancaria abierta, y ¿qué pasa? Que le piden a un familiar suyo, un amigo suyo, oye, que te van a depositar la cantidad de 1.000 euros, hazme el favor, déjame tu cuenta corriente y luego me das el dinero. Hay algunos que con buena fe y otros con mala fe, porque ese dinero procedente viene de una estafa que esta persona lo ha hecho de otra forma. ¿A quién involucra? Al que ha reaccionado en la cuenta corriente. O sea, y ya no a lo mejor como estafador, sino como, oye, ha recepcionado un dinero que puede venir de un blanqueo de capitales en su modalidad imprudente, pero que tiene penas aparejadas de prisión incluso. Claro, pero es que estamos hablando de delitos que se cometerán mm, miles cada minuto. Claro. Entonces, al final hay gente que está todo, que trabaja en organizaciones delictivas y que está continuamente realizando. Entonces, es que sí, es que es casi imposible para la policía también investigar estos casos, porque es que se nos da continuamente Mm, y cada vez están habiendo más. Entonces, Me ujú. surge una duda, y es que normalmente en un juicio habitual, imagino, ¿no? Hay un abogado que defiende al culpable o que alguien denuncia a alguien. Pero en este caso es, eh, tú defiendes a tu cliente, a la empresa, que se enfrenta directamente a un juzgado o a un... bueno, en este caso, sí, en estos delitos siempre el Ministerio Fiscal investiga, pero siempre hay denunciante, siempre hay denunciante. Si es un Ah, delito por nacido de un accidente laboral, será el trabajador vale, que vale, vale, si es vale, un delito nacido por un conflicto societario, será el otro socio quien denuncie. vale, vale, vale. Si es contra Hacienda, pues será Hacienda quien denuncie, ¿no? Entonces siempre el abogado del Estado. Entonces siempre tenemos, además del fiscal, siempre hay un denunciante, ¿no? Vale. En el caso, por ejemplo, de que no sea
tanto una persona jurídica, sino en este tipo de delitos que estamos diciendo que también son económicos y que son estafas, es que no consigues. O sea, hay un denunciante, pero el denunciado igual está en Kazajistán. Entonces, ese es el problema. Aquí el denunciado Vale. tan siquiera es muy, muy difícil encontrar a esa gente. Antes de preguntar, perdón, de preguntar, no, antes de terminar, me gustaría hacerte una pregunta más personal. ¿Qué te llevó exactamente a dedicarte a este sector del derecho penal económico? Pues mira, a mí el derecho penal siempre me ha gustado. Siempre también los temas económicos me han parecido siempre muy interesantes, ¿no? Y al final, bueno, tenemos que tener en cuenta, y esto también pues para los abogados que nos estén escuchando, que al final el abogado no es una asociación, al final el abogado, un despacho es un negocio, ¿no? Entonces siempre vas a tender a optimizar beneficios. Irte a temas igual que puedan conllevar un mayor beneficio económico, y es verdad que dentro del penal estos temas también puedes, puedes obtener un mayor prestigio llevando este tipo de temas. Eso también Eduardo lo sabe porque también se ha metido en estos temas y además los lleva muy bien, y por eso también se especializó en parte en este tipo de temas. Somos un negocio y es verdad que hay una parte de vocación y hay otra parte también bueno, de saber dónde se puede o dónde hay un nicho para poder sacar algo de beneficio. Sí, bueno, al final todos trabajamos por Sí, dinero, es al está final esto claro. es un nicho en sí, y además es que es un nicho que al final cuando nosotros empezamos, justo a nosotros nos tocó que cuando nosotros empezamos esto ya sí que se estaba empezando Ujú. a ver, ¿no? Y a especializarse más en el derecho penal económico, y era un nicho. Y al final pues tenía esa vocación y encontré ese nicho. Lo que hablaba, o sea, en muchas ocasiones, quizás como cliente prefiere en muchas ocasiones una empresa X determinada que quizá a, pues, a un cliente de un asunto concreto, ¿no? O sea, eh, también el tipo de cliente, este tipo de delitos, también, como ha dicho Teresa, a nosotros nos nació de la mano prácticamente y se juntaba, pues que nosotros también ya teníamos una edad, que estábamos, bueno, formando eh, junto con esa era digital, que se vinculaba con nuestra pasión, que era el derecho, y en este caso pues Teresa se metió de lleno en ese nicho en la profesión. Teresa, yo quiero preguntarte que des un consejo a pues, ese abogado. Ya sabes que también tenemos unos cafés jurídicos que hacemos con alumnos de la universidad en muchas ocasiones, y muchas veces me preguntan consejos. Y ahora quiero que tú lances ese consejo a ese estudiante o a ese abogado que se inicia en este mundo o quiere iniciarse en el mundo del derecho penal económico. ¿Tú qué recomendación le harías? Es decir, tienes que formarte en esto, tienes que hacer esto. ¿Qué recomendación le darías? Pues mira, nos pasa mucho que los que nos queremos dedicar al penal desde la carrera, siendo la asignatura casi siempre la que más, pues, la más divertida, ¿no? La que más te da un poco también para ser creativo, etcétera, que no se pueden quedar en eso. Si quieres ser un buen penalista y un buen penalista económico, estudia mucho mercantil, estudia mucho laboral. No solo seas bueno, saques 10 en penal no, tienes que prestar atención también a otros órdenes y a otras asignaturas que se dan en la carrera que pueden ser bastante más tediosas. Pero no te quedes solo en el penal y no creas que hasta que no haya una asignatura de derecho penal económico concretamente, estudiar, estudiar y estudiar. Y además leerte toda la documentación. La documentación, tienes que leerte la documentación. No te puedes, tienes que trabajar muchísimo y lo tienes que tener muy en cuenta. Tienes que saber que no vas a salir de la universidad y ya he estudiado, ya no voy a ser, no, ahora vas a ser una rata de biblioteca, ahora cuando salgas es cuando te toca trabajar y especializarte mucho. ¿Tienes algún consejo final para nuestros oyentes? Pues en el caso de que sean personas jurídicas que tengan un control muy exhausto de estos planes de prevención que hemos dicho, que pueden salvarlos en ocasiones de desaparecer. A la gente que cuide mucho más, y tanto, bueno, sobre todo los jóvenes que cuiden de los mayores en este tipo de estafas que se puedan dar, que nosotros al final también estamos un poco más, tenemos más acceso a la tecnología y la usamos con mayor facilidad, para que no se den este tipo de estafas, y luego como te digo, para los abogados, para los jueces, que por favor que se especialicen y que lo hagan de verdad. Eduardo, ¿algo más que añadir?
Un poco más, la verdad es que este tema es un tema que me gusta, la verdad es un tema que hablaríamos mucho y quizás nos metiéramos en temas más jurídicos, pero bueno, ahora tengo la oportunidad de estar un ratillo con Teresa y seguro que aprendo también algo de ella un poco hoy. O sea que nada, Teresa, muchas gracias por tu tiempo, por venir, que sé que tienes la agenda apretada y bueno, pues este ratico con nosotros. Gracias a vosotros. Teresa, ha sido un placer. Ya antes hemos comentado algún tema más que tenemos por ahí previstos para volver a recibirte en nuestro programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, gracias a todos los espectadores por estar con nosotros y os esperamos próximamente en Jurídicamente Hablando.